Según la RAE, modelo es la persona que se ocupa de exhibir diseños de moda. Es solo una de las 11 definiciones que recoge el diccionario académico, pero hagamos un repaso temporal. El nacimiento de los desfiles de moda se produce en Francia a mediados del siglo XIX. Sin embargo, no fue hasta 1973 cuando tiene lugar la primera semana oficial de la moda en París. Aquí, en nuestro país, la pasarela Cibeles arrancó en 1985. Desde entonces, cientos de hombres y mujeres viven de ser la imagen de diferentes firmas. La moda y los desfiles también han ido ganando terreno en nuestra comunidad. Ya se han celebrado 2 ediciones del Aragon Fashion Week. Fue en los años 2018 y 2019. Y a ellas no faltó el modelo aragonés más internacional, Jorge Zumeta. Comencé aquí en Zaragoza con Globe con 16 años a trabajar de modelo, pero como profesional ya en una ciudad como Barcelona, Madrid y fuera de España comencé pues hace 9-10 años. A lo largo de mi carrera como modelo, o sea, decir un número exacto de sesiones de fotos yo creo que es imposible. Entonces todas estas fotos, muchas de ellas son de cuando empezaba que son a través de un test, ¿no? Entonces esto ya es una sesión de fotos. Luego tienes las editoriales, luego tienes las fotos de un e-commerce o de una campaña. Puede ser que más de 100 sesiones hayamos hecho, sí. Como sé que os gustan mucho los datos en el programa, os voy a comentar un poquito, ¿vale? Mi altura, que es 1,93, aquí la han bajado a 1,89 porque primera vez en París, en Semana de la Moda, había que jugársela poquito. Medida de pecho, que en mi caso entonces era 97 y el otro día en Madrid me dijeron que estaba en 98, o sea que sigo igual de escuchimizado. De cintura, que tengo 78. Pies sí que me marca aquí 44, que es mentira, llevo un 46, pero cuando te vas a trabajar, ¿qué haces? Pues te dan un 42, te metes el pie, te cae la gota de sudor, te duelen los pies que te quieres morir y cuando paras a comer no te los quitas porque si te los quitas se te hincha el pie y ya no te los pones. Color de pelo y de ojos. Aquí pues han puesto color de pelo brown y ojos azules. Así que bueno, aquí con esto saben toda tu vida ya. Aquí por ejemplo en mi Instagram he subido 1357 fotos y luego mis fotos suelen tener más o menos entre 3.000 y 6.000 likes. Y yo creo que la foto que más likes tiene, creo que son 31.000. Empiezo como a generar ingresos más importantes, ¿no? Y más importantes tampoco te dan para vivir con eso solo. Suele rondar, en mi caso, contando historia y post. Lo que puede ser una historia y lo que puede ser una historia con post o un post solo. Entre 100 euros y 600 euros. Nos vamos a ir a hacer un tratamiento facial, que tengo una sesión de fotos y me gusta ir con la piel lo más natural posible. Pero antes voy a llamar a mi hermana Izarbe, que está trabajando en París, e intento hablar con ella todos los días. Hola, Peduga. ¿Qué pasa, hermanito? ¿Qué tal? ¿Cómo han ido las fotos? Bien. Pues bien, acabo de llegar a casa y nada, pues bien. Vale, guay. Nosotros no, aquí estamos, que me voy a hacer una limpieza de cara y demás, y he quedado con Chemi a hacer unos fotillos, así que a ver qué tal va. ¿Hablamos mañana? Hala, hablamos, un beso. Chao. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien. Tenemos ahora cita, ¿verdad? Eso es. Pues adelante, acompáñame que comenzamos. Esto nos va a permitir que tu piel esté muchísimo más receptiva a la hora de trabajar con el producto. Nosotras trabajamos con agendas completas diariamente. Pues una jornada de trabajo completa pues serían tratamientos de 1 hora. Tenemos lo básico, que sería la parte de limpieza. Una que es un poquito cuando la hacemos más continua, que es un importe de 45 euros por sesión, incluido el diagnóstico, que es totalmente gratuito. Con el masaje aquí en la cara me estoy quedando dormido. La cara hay que tenerla cuidada porque al final es lo que el cliente ve, ¿no? y lo que el público recibe. ¿Qué pasa, señor? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo bien o qué? ¿Le damos caña? Ahora, vamos a darle. Ponemos ahora la chaqueta para cambiar un poquito el rollo. Va.
con Jorge llevaré, bueno, yo empecé con la fotografía aquí en Zaragoza hace 7 años, pues con Jorge lo conocería hace 5 o algo así. Entre Zaragoza, Madrid y Barcelona, no sé, más de 150, 200 modelos de agencias, yo creo que sí que habremos hecho. Depende un poquito de la sesión, pero lo normal para un test o así unas 300, 400 podemos sacar tranquilamente, y para que nos valgan unas 20, 25. Esta está muy chula, ¿eh? Pues al final la moda se ha convertido en mi vida. Me ha dado 10 años brutales de conocer gente, de amistades, de conocer lugares, y algo que no había esperado, no lo habría esperado nunca, vaya. Y como siempre digo, hasta que no me echen no me voy.